y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos con nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial, un especial que ya está llegando a su final. Este es el antepenúltimo episodio, carretazo en el cual vamos a estar hablando de Stalingrado, película del año 2013. Como es costumbre, nos acompaña el camarada Stewart Donado y el camarada Juan Sebastián. ¿Cómo están, muchachos? Compañero, camarada, la verdad bien, pues a ver, ¿qué se puede decir de lo que llevamos? Ha sido muy chimba. Quizás el de hoy sea un episodio no menos trabajado porque pues igual el interés está, pero que pues va a ser algo, no sé, como diferente pero necesario. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Hola, Stewart Cristian. Yo indignado porque me vi la película que no era. Así que el capítulo de hoy va a ser de 5 minutos de una película que vio Stewart y Cristian que es mala y una que parece documental que yo me vi porque ellos me pasaron el link que no era. Momento de quejarme. Pero como dijo Stewart, nos fundamentamos, consultamos sobre el tema. Entonces espero que les guste. Así nuestras referencias sobre la película no sean las más claras. Bueno, pero este episodio no puede comenzar sin antes, y por favor les pido a todos quienes nos están escuchando, se pongan de pie, se quiten la gorra, se quiten la cachucha, el sombrero, lo que sea. Atentos porque vamos a escuchar el himno de la Unión Soviética y se levanta la Internacional y los comunistas y las juventudes comunistas y se vienen tan pronto escuchan este maravilloso himno. Pero ponga la versión cumbia. Bueno, y después de escuchar el maravilloso himno de la URSS, no queda otra sino entrarle precisamente, como dijo Juancho, a un episodio raro, un episodio que, ok, entró, o sea, entró a último minuto en el desarrollo del especial, porque vimos que habíamos dejado por fuera la Unión Soviética y, a ver, jueputa, no podemos hacer un especial de la Segunda Guerra Mundial sin hablar con profundidad de la Unión Soviética, que es uno de los grandes pilares, de los grandes ejes de esta contienda internacional. Vimos varias opciones que igual son limitadas y escogimos Stalingrado, yo creo que por varios motivos. Uno es de las películas de producción sobre esta etapa de la guerra, sobre la Operación Barbarroja, la Operación Azul y demás, más recientes, hablamos de una película del 2013. Y segundo, y creo que lo más importante, es una película hecha en Rusia. Por lo general, las películas que venimos analizando son películas hechas en, podríamos llamarlo Hollywood, en toda esta empresa cinematográfica ya muy establecida. Creo que la que se sale ahí obviamente va a ser Luciérnagas, que es el próximo episodio hecha en Japón. Pero es curioso analizar una película que se hecha en Rusia, que en lo personal yo nunca había visto una y creo que nunca quiero volver a ver una película hecha en Rusia. No sé ustedes, bueno, Stewart, que la vio, Juancho, que vio la que no era, pero pues también algo sabrá qué opinan de esta percepción, de por qué hablar de Stalingrado, de la película Stalingrado. A ver, no he visto cine ruso aparte de esta película, pero pues no sé, o sea, para ser la primera película que veo sobre este tipo de cine, muy mala. No sé, o sea, no me atrapó en ningún momento y pues, o sea, quizás ese comentario se esté como desviando un poco a lo que hacemos en la calificación, pero es que, o sea, en serio se los juro que no, o sea, parce, qué película tan maluca a lo mal. Frente a la película no puedo decir nada, pero sí sobre el acontecimiento y la parte vital que nos hacía falta, que fue un error garrafal por parte de los tres en hacer el calendario del especial sin tener pues la participación de la Unión Soviética y también de Stalingrado de por sí, de la batalla. Yo creo que este es, como bien lo dijo Cristian al comienzo, ¿por qué Stalingrado? Ok, por ser rusa de por sí y por
El ente más significativo, al menos, o más conocido, la batalla más sangrienta que tuvo la dicha Segunda Guerra Mundial y el significado que tuvo a partir del fin y de la decadencia que empezó a partir de allí hacia Alemania, ¿no? Lo vamos a estar profundizando y la importancia del Ejército Rojo, Rusia, sus protagonistas y demás. Yo no voy a opinar nada de la película, solo lo que sé de la otra película que vi. Y bueno, sabiendo que el episodio anterior a este es el de Dunkerque, va como en una misma línea, ¿no? Porque si algo hay que rescatarle a Stalingrado, una película que como ya les hemos dicho es del año 2013, dirigida por Fyodor Bondarchuk, que está hecho en 3 idiomas, o sea, para allá quiero que vaya un poco la conversación. La película, Stewart sabrá, está en 3 idiomas, está en japonés, en alemán, en ruso. ¿Por qué en japonés? Bueno, la película empieza, y aquí vamos como ilustrando un poco a Juan, la película empieza en el presente, por así decirlo, aunque eso pasó unos años, con el desastre nuclear de Fukushima en Japón, donde unos rescatistas rusos pues están prestando sus servicios luego de este desastre y rescatan a una chica alemana y no entiendo por qué le van a contar luego como, o sea, ok, eres alemana, listo, vamos a contarte, o sea, estás en la mierda, estás a punto de morirte porque estás en los escombros, a punto de que te caigan y te maten, pero te voy a contar acerca de otra derrota alemana, de cómo los rusos en Stalingrado los frenamos en su avance por las estepas soviéticas. No sé ese inicio, Stewart, ¿qué le pareció? A mí me descolocó. Sí, Cristian, la verdad es que, digamos que ese inicio también me pareció algo, pues, medianamente desconcertante. No sé, como que no lo he terminado de ubicar. Uno viene en la película y encajarlo está como muy, o sea, como que está muy encajado a la fuerza, creería yo. No sé, pues esa digamos que sería como la percepción que tendría de ese inicio de película, pero que pues bueno, al fin y al cabo lo terminan encajando, quede bien o quede mal, y ya después de eso pues pasan a la trama, pasan a la Segunda Guerra Mundial, a lo que debieron enfocarse desde un principio sin necesidad de, pues, no sé, haber hecho esa escena. Sí, tal cual, pero, o sea, bueno, no sé cómo sean los recursos en cuanto a dirección o el tema de guión en Rusia, y aquí va como un comentario muy general a la película. El guión es malísimo, pero malo como el solo, puta. O sea, literalmente hay escenas de la película en las que durante varios minutos simplemente se escuchan gritos y disparos, no más. Y los diálogos, pues no es que sean la que verga que uno diga los diálogos. Entonces la película tiene muchas fallas, ¿sí? Tiene muchísimas fallas que sin embargo, pues vamos a tratar de analizar, vamos a tratar de relacionar un poco, como lo decía Juan, con ese contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial en la cual estamos inmersos desde hace ya varios episodios. Lo importante es saber por qué llegamos a hablar de la Unión Soviética, por qué llegamos a hablar de Stalingrado. Si hacemos memoria, pues ya les mencionaba que el episodio anterior era el de Dunkerque, y es que luego de la invasión a Polonia, los alemanes, la Alemania nazi enfoca baterías contra el frente occidental y es allí donde toma Holanda, toma Bélgica, se toma Francia y por poco pues estuvo a punto de tomarse Gran Bretaña. Vimos cómo en Dunkerque esta operación Dynamo y esta evacuación pues le puso freno, sumado obviamente a la batalla de Inglaterra, a los planes de dominio y extensión que tenía Hitler en el frente occidental. Cuando los planes se le frustran, por así decirlo, a Hitler en el occidente, él dirige su mirada hacia el este, donde estaba su mayor enemigo, o algo que él siempre consideró a la Unión Soviética como su mayor enemigo. Y eran tan enemigos que tenían un pacto de no agresión. Hitler sabía el poder que tenía la Unión Soviética, sabía de sus amplios números en cuanto al ejército, el ejército rojo, del cual vamos a estar hablando más adelante, y por eso de alguna u otra forma eran aliados.
Recordemos que Polonia se la repartieron entre soviéticos y entre alemanes. Los nazis en esta parte del este tenían una serie de aliados como lo eran Rumania, Bulgaria, Hungría, pero los soviéticos también tenían como Yugoslavia, Grecia. Recordemos que ellos también habían invadido Finlandia y demás. Entonces, Hitler decide como, ni mierda, o sea, por muy aliados que seamos, por muy pacto de no agresión que haya, el asunto ahora es que yo quiero invadir la Unión Soviética, que no era algo nuevo, ¿no? O sea, recordemos que en su momento lo hizo Napoleón Bonaparte y fracasó. Entonces, siempre ha habido como esa intención de dominio sobre este territorio. Llámese Unión Soviética, llámese Imperio Ruso, llámese Rusia y demás. Entonces, es allí cuando inicia la Operación Barbarroja, la operación creo que más famosa que todo el mundo conoce, la conocerá Stewart, la conocerá Juancho, la conocemos quienes estamos cercanos a la historia y demás, aficionados también. Una operación que constaba de 3 ataques simultáneos. El primero de ellos iba dirigido hacia Leningrado, el segundo hacia Moscú y el tercero a Ucrania. Un proyecto, o bueno, una operación muy ambiciosa para el ejército nazi, que ahora se volcaba sobre las estepas rusas en el este, que en un principio pues iba bien, digamos que se tomaron Leningrado, se tomaron Ucrania con dificultades y estuvieron a kilómetros, o sea, literalmente estuvieron a nada de tomarse Moscú, pero llega uno de los condicionantes y aquí es cuando quiero preguntarles a ustedes muchachos, porque si la Segunda Guerra Mundial es un cliché, el comentario que voy a lanzar es el cliché del cliché y tiene que ver con por qué Alemania o por qué, bueno, el ejército alemán, por qué la guerra relámpago no tuvo sus frutos tan inmediatos como si lo había hecho en Polonia, como si lo había tenido en Francia, en la Unión Soviética. Y tiene que ver con el invierno. Todo el mundo dice, o bueno, no todo el mundo, la gran mayoría dice que el invierno ruso fue el que derrotó a los nazis. ¿Qué han escuchado ustedes sobre esta expresión? Pues es el cliché del cliché, Cristian, tiene totalmente la razón. No es por darle veracidad al mismo cliché, pero sí fue lo que, digamos, retomando lo que decía Cristian sobre ese enfrentamiento que siempre el territorio soviético, ruso, siempre querió, siempre estaba ahí a la par de confrontamientos. Desde la Primera Guerra incluso, Stalin ya sabía que Hitler en ese pacto de no agresión iban a venir, pero no tan rápidamente. Y digamos, este invierno, estas lluvias y este invierno, si bien, otra vez recalcando, de no darle la razón de que el invierno fue el que derrotó a Hitler, sí fue el que le dio como sus días extras a Stalin para prepararse, a desarrollar los nuevos tanques, a llevar más ejército a la línea de fuego. Entonces sí fue como la bendición rusa, si podríamos decirlo, porque sí retrasó a los Panzer, sí retrasó a la infantería, sí habían recorrido demasiado territorio ruso. Entenderá, es demasiado extenso y difícil. Y como bien dice Cristian, ellos ya estaban en Moscú por unos kilómetros, entonces podían mover gente, podían mover infantería, podían mover vehículos, aviones, mientras que la Fuerza Aérea Alemania también estaba atacando por todos lados, pero la infantería no podía moverse, estaba estancada en barro y en nieve. Es como un 50-50, ¿no? No es como, uff, sí, les ganó solo el territorio, ya morimos y nos mató, fue el frío, no fue una de las bendiciones del clima que les dio mala jugada a los alemanes, también por osados, ¿no? Porque fueron unos osados, vieron que al comienzo estaba fácil la cosa, pero pues ahí tienen, ¿no? Y Stalin tuvo su golpe de suerte, pudo prepararse y pues contraatacar, que igual no fue fácil, fueron mucho tiempo ahí bueno, más adelante hablaremos ya de por sí en Stalingrado. Sí, digamos que esa disputa que desde siempre se ha dado por el territorio ruso, así como por incontables territorios, no solo en Europa, sino en el mundo, es, digamos, por conveniencia, ¿no? O sea, el imperio ruso siempre ha sido un gigante. Entonces, respecto a tamaño, obviamente van a haber muchos intereses de cualquier parte en intentar como conquistarlo. Quizás, pues, diría también que, pues, más allá de que sea un cliché, pues el efecto del invierno obviamente va a ser muy obvio, ¿no? O va a ser muy claro, por lo menos. Digamos que hay una premisa militar y es que es muy complicado, o sea, esa premisa militar dice que es muy complicado o no se recomienda o no debería de intentar hacerse ataques, tomas o lo que sea durante un invierno. Pues, a ver, en este país como que no estamos demasiado acercados a eso porque pues no sufrimos invierno, somos un país tropical.
pero digamos que, por ejemplo, en Rusia o en Europa generalmente, pues sí se ven afectados en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una premisa que sí, que tiene sentido y que, pues bueno, junto con las cosas que mencionaba Juan acerca de que no solo eso afectó, digamos, el proceso militar de la guerra y de la participación tanto de la Unión Soviética como de la Alemania nazi y todos estos actores, sí, digamos, no es validar necesariamente el cliché, pero sí es asumir que realmente sí fue un factor muy importante y tuvo mucho que ver durante el desarrollo de la guerra hasta ese momento, pues principalmente lo que sucedió después de ella. Sí, efectivamente. Yo a esto le añadiría que, y bueno, siguiendo un poco el hilo de este contexto histórico previo al análisis que hacemos habitualmente, la ambición de Hitler era tremenda y eso ha quedado demostrado con todos los países que logró integrar al Tercer Reich y bueno, los que se le escaparon por centímetros. Y la Unión Soviética fue uno de ellos. O sea, no es que haya fracasado totalmente en sus inicios, porque igual pudo tomar Ucrania, pudo tomar Leningrado, estuvo a las puertas literalmente de Moscú. O sea, le faltó mm, pericia táctica quizá, y quizá un poco dejar su egolatría y escuchar más a su gabinete, a su consejo de guerra. Pero bueno, digamos, cuando los nazis llegan a Moscú, bueno, a las afueras de Moscú, la defensa es tan férrea por parte de los moscovitas, de la Unión Soviética en general, de Stalin. La retirada no es tampoco contundente por parte de los nazis, porque digamos que para Hitler retirarse es demostrar debilidad, y él prefería perder al sexto ejército alemán que rendirse o irse de las estepas rusas. Es por eso que planea un contraataque, pero un contraataque con una nueva dirección. Él enfoca baterías ya no solo en Moscú, o sea, como que listo, me quedó grande tomar esta hijueputa ciudad, me quedó grande tomarme el Kremlin y sacarse así sus foticos, así como lo hizo en Francia en la Torre Eiffel. Él quería hacerlo en el Kremlin, tomando vodka, pero no, él enfocó baterías hacia Stalingrado. ¿Y por qué hacia esta parte de la Unión Soviética? Porque se le estaba acabando el petróleo, se le estaba acabando la gasolina, que era al fin y al cabo la sangre, por así decirlo, medio poético, la sangre de los Panzers. Y si los Panzers no se mueven, ¿yo qué hijo de putas hago? ¿Yo con qué hago la guerra si esa es mi arma predilecta y la de más letalidad, sumada pues a los Stukas en el aire? El man se va para el sur, se va para esta parte de la Unión Soviética. Con lo que no contaba era con que la Unión Soviética y Stalin trasladara literalmente millones de soldados del este que estaban en Siberia esperando un posible ataque por parte de los japoneses, que los trasladara hacia Stalingrado y hacia Moscú. Y digamos que, ok, Stalin como que se salva de librar otra guerra con Japón y le llegan más refuerzos en secreto al Ejército Rojo en esta parte de Stalingrado. A eso hay que sumarle, es que el contexto es sumamente loco y caótico porque se están dirigiendo las tropas hacia Stalingrado y al mismo tiempo Japón ataca Pearl Harbor. O sea, entra una nueva ficha a ser parte de este ajedrez tan loco y tan caótico de la Segunda Guerra como lo es Estados Unidos, de forma oficial, obviamente. Entonces, entra Estados Unidos a la guerra, que vamos a profundizar en eso en el siguiente episodio con Luciérnagas. Pero pues Hitler ya no solamente tenía la preocupación de Stalin o de Churchill, sino a eso había que sumarle a Truman. Complicaba el asunto. Y es allí cuando lanza la Operación Azul, que era precisamente atacar estas reservas de petróleo en el Cáucaso. Stalingrado, una ciudad ubicada a orillas del río Volga. ¿Qué más podemos decir? Destrozada. Yo creo que si uno ve las imágenes de la ciudad durante la batalla, perdón, son pues lamentables. Una ciudad actualmente se llama Volgogrado y la batalla no fue de días, ¿no? La batalla duró meses, meses, donde se iba casa por casa, donde se iba habitación por habitación, buscándose entre alemanes, entre soviéticos.
¿Y cómo podemos hablar o bueno, cómo podemos relacionar este contexto histórico con la película, con este desastre de película de Stalingrado? Bueno, digamos que se puede hacer de la siguiente manera, y es entendiendo de qué hacía parte pues Stalingrado. La URSS, que precisamente como mencionó Cristian, pues tenía un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Sí, ellos sabían el poderío que tenían tanto los nazis de los rusos como los rusos de los nazis, ¿no? Entonces como que había cierto, bueno, no sé si llamarlo miedo mutuo al poderío que tenían de cada uno. Pues sí, o sea, es que hasta la Operación Barbarroja, en esa traición de la Alemania nazi en el 41, que fue cuando realmente la URSS entró a participar como tal, o sea, desde antes hasta el 41, desde el 39 hasta el 41, la Unión Soviética se había declarado como un estado medianamente neutral. Bueno, eso de neutral se puede llevar a debate por muchas cosas, porque pues constantemente había estado invadiendo ciertos territorios, anexándolos, supuestamente liberándolos, y precisamente los territorios que se había dedicado pues a invadir en el periodo ese, pues que la historiografía rusa llama prebélico, habían sido ese cinturón de seguridad que había entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues es importante saber eso de que Rusia se consideraba, bueno, que la Unión Soviética se consideraba neutral hasta el año del 41. Digamos que ese periodo prebélico, pues sí, o sea, el tratado lo llamaron el Pacto de Ribbentrop-Molotov, donde se rompió totalmente los lazos y la Unión Soviética entró a ser parte del bando enemigo de los nazis. Digamos que el poder que había en la Unión Soviética estaba a cargo pues bueno, del Partido Comunista y del modelo de Joseph Stalin, que fue el sucesor de Vladimir Lenin, y que pues junto con la ayuda más o menos hasta el año de 1940 de León Trotsky, como que, digamos, tenían ese poder total sobre lo que después fue la dictadura soviética. También hay un punto digamos, por resaltar muy, muy importante, y es el hecho de que ese modelo económico que estaba intentando pues imponer la Unión Soviética se vio durante mucho tiempo como un modelo muy próspero, incluso mucho más que el capitalismo que promulgaba los Estados Unidos, y que pues precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a ser la segunda potencia económica más importante del mundo, que pues bueno, ya sabemos que en lo que desembocó la Guerra Fría, muchas cosas, el desprestigio del comunismo y todas estas consideraciones. Entonces es importante saber esto porque pues las consecuencias que hubo en el momento de guerra en Stalingrado pues fueron muy devastadoras, como lo menciona Christian, y que pues bueno, a pesar de que la película sea aburrida, por lo menos para nosotros lo fue, pues que es una cierta visión que los mismos rusos dan de ella. La destrucción que había era inmensa, las condiciones en las que vivía la gente pues eran deplorables, pues que es importante resaltar el hecho de cómo se trata en la película. Creo yo que como que ese contexto es muy importante de mencionar, saber qué era la URSS antes de eso, saber que el considerarse el Estado neutral que mencioné en un principio no era tan neutral, estaba invadiendo países, estaba atacando aquí y allá, y que la comunidad internacional, como raro, por lo menos para esa época, y que pues bueno, o sea, incluso ahorita pasa mucho, se hace la de la vista gorda y ignora todo ese tipo de problemáticas porque básicamente tiene miedo de que otra gran potencia los ataque y vuelva a pasar lo mismo de siempre. Yo creo que ese contexto, pues bueno, es interesante de tener en cuenta, y pues para que nuestros oyentes lo sepan, pues sí, hemos escuchado hablar de comunismo, Stalin, Lenin, Trotsky, la Unión Soviética, lo que quieran, desde la posición que quieran, pero pues que sin embargo hay que medianamente, pues un poco de información mínima hay que tener. Y Juancho, ¿algún comentario en general, ya que excusas, no le pasamos el link que era, sobre la Unión Soviética en general en este periodo o en esta etapa precedente a la batalla de Stalingrado? Pues sí, puede decir mi comentario, pero sí quería que, ya que no vi la película, de pronto hacer el ejercicio de también de espectador y de oyente con ustedes, de, digamos, recalcar a ver si en la película
chulea o da los indicios de qué pasó. Y vamos diciendo, bueno, ok, pasó esto, no pasó. Y yo creo que es un ejercicio interesante. Y para resumir, yo creo que Stewart lo hizo muy bien. Yo creo que lo único que de pronto se escapó o que de pronto ya se centra es en el enfoque ya militar es la misma construcción del Ejército Rojo, ¿no? Ya como Unión Soviética sostenía en qué partidos o en qué líneas de pensamiento político también lo apetecías que eran sus propios territorios. Tenemos que tener en cuenta que va construida con unas bases a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ese primer proceso de la decadencia de los zares, del fin de los mismos, de la misma denominación oficial del ejército y de las líneas rojas desde 1918 más o menos, dando un inicio o una formación armamentista como de la Unión Soviética y de su ejército, y siendo reconocidas a partir, o bueno, dándole mayor reconocimiento en una cuestión internacional en este mismo enfrentamiento que estamos hablando hoy, que es Stalingrado. Obviamente ellos tienen situaciones o eventos históricos que son más recalcados a un nivel nacional sobre Rusia, en su propia medida de las primeras guerras civiles y demás, pero se rescata principalmente de Stalingrado y también que fueron las primeras en llegar a Berlín. También toca tener en cuenta. También otros datos como que en sus manos o en sus tropas hay datos así como abuelo de pájaro, como decimos acá en Colombia, del 70 y el 80% de las bajas alemanes fueron puestas por el Ejército Rojo. Entonces es una máquina de devastación y muerte hacia los alemanes y a la línea fascista. Obviamente la mayoría de bajas fue en el mismo enfrentamiento más sangriento de la misma guerra, que fue Stalingrado. Yo creo que precisamente es uno de los, o sea, bueno, ya trasladando ese tipo de comentarios a la película, uno de los aspectos en los cuales se queda floja la misma, porque, ok, listo, no puedes pretender como traer a colación un ejército de más de 10 millones de personas de diferentes etnias de la Unión Soviética, como lo era el Ejército Rojo, de obreros y campesinos, a 5 pelagatos, porque es que la historia en cuanto a soviéticos era simplemente de 5, era un grupito de 5 con 2 mujeres frente a unos alemanes que estaban ahí en Stalingrado. Quizá le faltó fuerza, quizá le faltó reforzar esa noción de ejército rojo y del poderío militar que tenían, la innovación en armas, que digamos Juan, que es un experto y que es alguien muy dedicado como a este tema armamentista, sabrá que, digamos, y él lo mencionó en Dunkerque, los soviéticos también tenían unas mejoras en cuanto a tanques, en cuanto a armas de repetición, como lo era el lanzacohetes este, se me escapa el nombre, el Katyusha, que en la película se quedan, no sé, queda como muy flojo, como que intentan, y es precisamente esta falla de no lograrlo, tratan de compensarlo con aspectos visuales ya muy exagerados. Y Stewart no me dejará mentir que la película, por ejemplo, abusa, pero abusa como ninguna otra del slow motion. Esas escenas como en cámara súper lenta, en la que hay una explosión atrás y uno va cayendo adelante y se ve todo así súper lento. Hubo como unas 10 si no estoy mal, durante toda la película y no, o sea, no, a mí no me convence. Y creo que es un afán de volver la película épica, entendiendo que es una película, y, o sea, es muy, digamos, evidente, muy patriótica, como estos fueron nuestros soldados, los soviéticos, defendiendo Stalingrado de los malvados alemanes, o sea, no había una película en este especial de la Segunda Guerra Mundial en el que no se retratara tan bestias a los nazis como en esta. En eso sí tengo que apuntarles. O sea, literalmente los rusos eran unos santos y los nazis eran el demonio hecho ejército. Yo tengo un comentario frente a eso, pero yo creo que es el elemento que nos faltaba y que lo hemos hablado más en la parte alemana, pero también los rusos tenían ese tipo de propaganda. Y me parece raro que en este tipo de películas aún se mantenga, ¿no? Sabiendo que ya pues la URSS del 91, pues adiós, ¿no? Se acabó.
Entonces no sé si es como, no sé, aún está permeado eso de representar a los rusos como, obviamente fueron vitales para el fin de la propia guerra, pero pues, a ver, hablemos de las mismas concentraciones, de la furia roja que tenían ellos. Varios acontecimientos que no les dejan muy bien parados. Ahora bien, digamos, yo no soy acá el cineasta ni el director, pero si digamos, dicen, Juan, vamos a hacer una película, tenemos un montón de plata para hacer, vamos a hacer una película sobre Stalingrado en una cuestión bélica. ¿Qué elementos necesitamos? Yo les digo fácil, necesitamos panzers alemanes, Stukas alemanes, o sea, quiero que salga en algún momento de la película. Y quiero también el protagonista que se violó a los Panzers, que fueron los T-34, que son los tanques rusos. Y quiero a 1 millón de personas y le vamos a meter pantalla verde, lo vamos a multiplicar por 70.000 de soldados rusos, el ejército rojo, y listo, fin. Y quiero una ciudad vuelta a mierda, que eso era por los bombarderos de los Stukas que fue Stalingrado. Una representación de... Eso le quiero preguntar a los dos. De lo que dije, ¿aparece eso? A ver, sí, digamos que esas escenas en slow motion, me recuerdan, ¿saben a qué? A un juego me parece que era algo de francotiradores, no recuerdo cuál era, en el que uno disparaba y cuando les daba en la cabeza lo maldita sea, eso eran como 5 minutos de la animación mientras la bala penetraba por el frente y salía por detrás de la cabeza y le explotaba todo por dentro. No, ese detalle para nada, cero, no me gustó absoluto, como mencionó Cristian. Y a ver, Juan, yo creo que el camino por el que, o el comentario en el que va el suyo, era un poco también el que quería hacer yo. Y es que la historia que se cuenta, la historia que dan, la historia que pues medianamente es más visible que lo real, porque pues bueno, digamos como que dedicados a esto sabemos que no es tan fácil ni tan posible contar todo lo que sucedió, cómo sucedió. Digamos que la historiografía o la academia se ha medianamente dedicado a lo mismo que hemos mencionado en el especial y pues por lo cual queremos rescatarlo, es que se limitan las participaciones de mucha gente, se limitan a ciertas cosas, a muchos hechos específicos y no tratan de ampliar esa visión que hay. Y pues bueno, con la Unión Soviética, a pesar de ser un actor importante, no veo tanto que suceda, como que bueno, sí, la Segunda Guerra Mundial, cómo intervienen Estados Unidos contra Alemania, las bombas, la participación de 3, 4 franceses, se limitan a un grupito aquellos, los rusos aquí a este lado, como que los rusos los pintan en prácticamente una batalla totalmente diferente por el frente contrario de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos por este lado, después las complicaciones que tuvieron para avanzar en un lado y en otro como que no se pinta totalmente como pues medianamente fue. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta que hacía Juan, pues a ver, destrucción sí había, totalmente, destrucción sí había. Uso de armas, es que la verdad, la película no me conectó casi nada y pues por eso no diría que recuerdo demasiado de cosas específicas, pero me parece poquito recordar. Por ejemplo, en cuanto a cantidad de soldados y todo esto, no, cero. O sea, no vi muchos. Incluso o sea, habían partes, o sea, había frentes que estaban defendiendo 2 soldados con 2 francotiradores y que de un momento a otro atacaban 700.000 nazis y destruían esa pared. Y no, o sea, digamos que esa representación de lo grande bueno, de lo grande en cuanto a cantidad que era el ejército rojo, no se ve, por lo menos yo no siento que se haya representado en la película. Y pues sí, la verdad estoy muy de acuerdo en cómo se podría plantear esa película en lo que menciona Juan. Siento que de esa manera pues puede llegar a hacerse. Un poco para responderle a Juan, yo creo que esta es la película que sacó Rusia hace unos años, hace 7 años, en cabeza de Vladimir Putin, porque no hay que negarlo, eso responde a un proyecto nacionalista actual, pues de este dictador ruso, porque pues, el tipo cuántos años lleva en el poder y cuántos más le faltan. Y creo que en cuanto a industria cinematográfica, lo que están haciendo literalmente es, se están midiendo las vergas, o sea, literalmente a ver quién tiene la verga más grande. Entonces, Hollywood tiene 800.000 empresas de efectos especiales y CGI y pantalla verde. Ok, entonces acá nosotros le metemos explosiones a lo maldita sea,
y le ponemos un filtro gris azulado, como si esta película la hubiera hecho Zack Snyder. Para que Juan se haga la idea, digamos, el tono, el color de la película es como si usted estuviera viendo Batman v Superman, así súper oscuro, todo gris, o sea, y uno no dice, listo, estaban en la guerra, con una ciudad vuelta a mierda, que eso sí, o sea, eso sí lo dejan muy claro, la ciudad estaba vuelta a mierda, pero que muestren como gran cantidad de Panzers, no, de hecho, solo muestran uno, que muestren Stukas constantemente haciendo estas picadas ahí en el cielo, atemorizando, bombardeando, muy poco. Y el grueso, digamos, los protagonistas alemanes, y acabando dato curioso, uno de los, bueno, el protagonista alemán es interpretado por Thomas Kretschmann, que es el mismo tipo que hace de este general alemán en la película El pianista. No sé si el tipo ya quedó encasillado ahí, como que vamos a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial, necesitamos un general alemán, llamen a este huevón, llamen a Thomas. Pero sí es curioso que no muestren muchos Panzer, que no muestren muchos T-34, que no muestren ni un Katyusha, no sé. De hecho, la única vez que muestran el Panzer, un Panzer que está sin funcionar, no sé si se acuerde, a mí me pareció, ustedes se han visto la película esta de Angelina Jolie, de Se Busca, en la que los vagos tiran con curva, o sea, disparan con curva. Bueno, acá en la película tienen que hacer algo similar, como un tiro con curva, pero entonces se lo inventan como para que la física no los vuelva mierda, en que supuestamente le disparan al Panzer y el Panzer hace que rebote la bala y estalle como la guarnición nazi. Una vaina súper rebuscadísima, eso no sé, la película parece hecha no por este tipo, por Fyodor, sino por Michael Bay, el de Transformers, que también era así, explosiones por allá, explosiones por acá, todo muy exagerado, la verdad. No sé si eso le responda a Y- Juan. No, sí, pero y ojo, quiero aclarar, ¿no? Tampoco dos comentarios, que no se llevan la impresión de que no, Juan solo quiere ver una cuestión bélica y demás, porque hay películas sobre la segunda que ya hemos analizado que no se profundizan en eso y que están muy bien logradas. Y también la otra es que tampoco es por, digamos, echarle muchas flores a Dunkerque, pero es una película que lo logra perfectamente. O sea, obviamente muestra una cuestión bélica, la cantidad de soldados y demás, pero tampoco una cantidad exagerada de explosiones. Y lo otro, para finalizar, es la propia dificultad de crear este tipo de películas, no sobre la Segunda Guerra, sino enfocarnos en una cuestión bélica, sumamente difícil, más allá de pantalla verde y demás, tiene que ser muy complicado. Pero, ¿qué es el protagonista de este capítulo? Stalingrado, la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, ok, me va a ver una película sobre Stalingrado. No, pues es que yo voy a ver 8.000 bombardeos. Obviamente de una forma sutil o proporcionada, ¿no? No voy a ver 2 horas de un montón de guerra, ¿no? Pero eso tiene que plasmármelo. Sí, tal cual. O sea, yo creo que si uno sabe que Stalingrado fue de las mayores, si no la mayor batalla que se vio durante la Segunda Guerra Mundial, uno obviamente va a esperar sangre, tiros, bombas, muertos, heridos. Yo creo que trasladando el análisis un poco, quizás sea hilar fino, pero a un terreno historiográfico al que nos compete, lo que hizo la película es hablar de un gran evento como lo fue la batalla de Stalingrado, que sabemos, bueno, lo acaba de decir, es una vaina muy grande, ¿sí? Que, o sea, seamos realistas, una película no va a lograr capturar, o bueno, una película, tal vez, si no era rusa de pronto, capturar toda la esencia de la batalla, pero lo que hicieron fue tomar como un pequeño escenario, porque es que literalmente la película no se mueve de un edificio, que es donde se están escondiendo, una pensión, que es donde se están escondiendo los rusos, y el edificio al lado, el edificio al frente, perdón, ahí es donde están los nazis, y en la mitad hay una fuente, y en la mitad está el Panzer, y pasa constantemente población civil. De hecho, pasa una mujer que es como el interés sentimental del alemán. Y entonces, puede decirse que es como una microhistoria, o sea, que trataron de hacer como una microhistoria a partir de un hecho particular del enfrentamiento entre unos grupitos
de soviéticos del Ejército Rojo y de nazis de hablar sobre el gran acontecimiento. Es una historia, de hecho, no sería como el método Pero es regional. deductivo, sino el inductivo, y exactamente eso, aplica más a lo regional. ¿Cómo podemos hablar de algo muy grande a partir de un caso en particular? Quizás si lo llevamos a esa experiencia o a ese análisis, la película funciona mejor, ¿sí? Ya no es tan pelle, ya no es tan desastrosa, que obviamente sí, los aspectos visuales, esos siguen fallando, pero en cuanto a la intención, quizá mejora un poco y uno llega a entenderlo. Y en cuanto al carácter patriótico, yo lo compararía un poco con las series o novelas que, por ejemplo, se hacen acá en Colombia sobre el narcotráfico. Porque si nosotros, bueno, es que aquí le tenemos en el altar a Pablito, y se han hecho muchas series y Netflix ha hecho series y se han hecho películas sobre Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Puntualmente, cuando en Colombia se hacen series sobre policías que lucharon la guerra contra los cárteles del narcotráfico, siempre se va a tender a heroizar o bueno, a hacer como más épica la labor que ellos hicieron, porque al fin y al cabo, a ver, era el aparato estatal y eran los, comillas, buenos. Entonces quizá es la misma dinámica que se intentó implantar en esta película, sabiendo que obviamente se hizo en Rusia. Ellos no iban a poner a los rusos malos, pero los exageraron como muy buenos. Yo creo que ya para terminar el comentario sobre una idea buena que fue mal ejecutada frente a lo que dice Cristian y también frente a la magnitud del mismo acontecimiento, porque si bien fue una cuestión grande, una cuestión bélica, también de duración para batalla, fueron casi 7 meses más o menos, entonces para poder expresar eso en una sola película, en su totalidad queda muy complicado. Pues la verdad sí, o sea, yo creo que pues en lo personal el retratar un proceso tan complejo, de tanto tiempo, o sea, una batalla de meses, parce, de meses, en un solo escenario, pues no, como que no dan el clavo ni dan el punto para intentar atrapar a la gente. Pues, a ver, digamos que se puede intentar excusar en el hecho de que no son como tan caminados en el hecho de hacer películas como por ejemplo Hollywood en los Estados Unidos y que quizás, digamos, pudieron haberlo hecho diferente, ¿no? Pero entonces yo creo que sí me gustaría lanzar como una crítica en general a ese tipo de, como de películas, pues no una crítica, bueno, sí una crítica al fin y al cabo, tómenla como quieran. Y es que sí, es evidente que en cada película que veamos va a haber un nacionalismo, un sentimiento de patria y de nación por el cual yo haya pasado lo que haya pasado, voy a intentar rescatar lo más medianamente valioso o lo que yo considero valioso o lo que yo considero que está bien de lo que hizo mi país o mi territorio o lo que sea donde yo estoy. Entonces, es pelle eso porque, pues, o sea, a ver, en todo sentido debe haber un amplio espectro de lo que sucedió y así no me guste lo que haya pasado o lo que haya hecho mi país, el intentar retratarlo como algo heroico no queda para ningún ámbito, o sea, más allá del cine, en ningún ámbito queda bien ese tipo de cosas. Yo creo que como que con este comentario, pues, cierro como lo que hemos venido hablando a partir de eso. O sea, tanto, digamos, en el aspecto de la participación que se da en la película, cómo se recrea y pues cómo intenta llegar a la gente. Frente a esta cuestión patriótica, yo quiero con un dato, y creo que es un dato que se nos había escapado, y es que para la Unión Soviética, creo que en los anales de historia, ellos no llaman a este evento dado entre el 39 y el 45 como la Segunda Guerra Mundial. Ellos no la llaman así, ellos la llaman la Gran Guerra Patria. O sea, hay que ver cómo desde el solo hecho de nombrar el evento, ellos le dan otra concepción. Y bueno, corrijo un poco, porque no, para ellos no es desde el 39, sino desde el 41, cuando los nazis le declaran la guerra.
Entonces, este evento del 41 al 45, para ellos es la gran guerra patria donde se está defendiendo a la madre Rusia, donde la Unión Soviética estuvo a punto de caer en manos del fascismo alemán, y cómo ellos lograron sobreponerse a esto, cómo ellos fueron los primeros en entrar a Berlín. O sea, yo creo que la imagen icónica que todos hemos visto en algún momento, ya sea en nuestras clases de ciencias sociales, en el bachillerato, o quienes estudiamos historia y quienes nos están escuchando ahorita y estudian historia en la universidad, esa imagen del soldado ondeando la bandera roja en el edificio del Reichstag es épica, o sea, es famosísima. Y para los soviéticos, este fue el impulso, y creo que lo mencionaba Juan, si no estoy mal, o Stewart, me perdonen, tengo memoria a corto plazo no funciona, pero esto fue lo que los catapultó para que una vez, luego del 45, se posicionaran como los dos grandes vencedores junto a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, de ahí sale la Guerra Fría tan famosa, procedió a este conflicto bélico. Yo no quería irme sin hablar de una escena de la película y no sé si Stewart la recuerda, aunque ahora estoy dudando, creo que Stewart estuvo dormido toda la película. Hay una escena en la que al soldado que más molestaban de este grupito de 5, que de hecho se llama Sergei, y todo el tiempo le decían marica, el tipo se lleva a la mujer. Es que, puta, es que esta película tiene narrador, qué gonorrea. Es tan mala que tiene narrador durante toda la película, que es el tipo que está en Fukushima. Eso demuestra como la falta de fuerza misma de la historia, ¿no? O sea, que tenga que depender de alguien que lo vaya uno guiando, como, mire, papito, por acá es que van pasando las cosas y por esto, y esto significó para nosotros X y bla, bla, bla. O sea, ay Dios, no. Tengo muchos problemas con eso. Pero retomando, este tipo Sergei, con una mujer que estaba en la pensión, que viene siendo la abuela del narrador, o la mamá, no me acuerdo, no importa. Están como en una torre a la que no tenían acceso ni soviéticos ni alemanes. Y el tipo la ha conocido un día, o sea, un día o dos, no me acuerdo. Y estando allí en ese campanario, le dice que la ama. O sea, literalmente le dice que la ama y tienen sexo. Y por eso es que ese día nace él, o bueno, ese día se logra como el linaje del narrador, pues sobreviva, porque en una sola noche engendraron a ese tipo. Pero no puedo evitar comparar esa escena, no sé quiénes hayan visto How I Met Your Mother, con el primer capítulo, cuando Ted Mosby le declara su amor a Robin, literalmente, o sea, así de imbécil se vio. Y bueno, el tipo después muere y la mujer se salva. Pero ya, bueno, me desahogué. Quería hablar de esa escena porque me pareció muy, muy idiota. O sea, imagínense la calidad de mala de la película, no me la he visto, que Kristen Stewart tirando spoilers, así como, tomen su spoiler, tome tu spoiler. Normalmente no lo hacemos en el podcast, ¿no? Para que la gente tenga la iniciativa de verla. Por favor, se los pido, se los ruego, se los imploro. O no mentiras, o sea, no mentiras, sí se los imploro, no vean esa mierda. O si se la quieren ver, véansela para dormir, marica. O sea, para nada más, o sea, no la usen para absolutamente nada más que no sea para echarse a dormir y ver cómo el narrador cada vez le va a dar dando más sueño y no, o sea, no, no, cero esa película. Yo me acuerdo que cuando hicimos el episodio de La Momia, Juancho decía que es la típica película de Premier Caracol los domingos en la tarde. Yo creo que a esta ni para eso alcanza. O sea, literal. O sea que puede ser la peor película del podcast, le quitará el primer puesto a La Momia. Vamos a calificar, señores. Bueno, sí, yo creo que ya para terminar, porque es que, ok, este fue el episodio en el que más carreta echamos, literal. O sea, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por sacar un episodio normal en este especial de la Segunda Guerra Mundial, y la carreta que estamos echando es modo Psycho Killer. Pero como dice Juancho, hay que calificarla, hay que ver si se gana ese deshonroso primer puesto a la peor película jamás vista en el podcast y analizada, que, bueno, desde el segundo lo ostenta La Momia del año 2017, la de Tom Cruise. Las otras son buenas y en algún momento hablaremos de ellas, pero la del 2017 es mala. Entonces, como el señor Juancho no se vio la hijueputa película, esta calificación va a ser diferente. Vamos a calificar
Stewart y mi persona con una calificación oficial. Juancho obviamente va a dar como su apreciación extraoficial, su comentario más simbólico. Hagan de cuenta que la calificación de Juancho es de papel. Hoy Juancho en el podcast fue de cartón. Señor Stewart, ¿cuántos Vladimir Lenin le da su merced a Stalingrado? A la película, no a la batalla. Le doy un 1, marica. 1. Es mala, aburre. Y no, o sea, la verdad no la vean. 1. Ya no hay más comentarios para calificar, así de pésima es. Juancho, aquí usted calificando de cartón, ¿cuántos León Trotsky le da su merced a Stalingrado con lo que escuchó? No, muchachos, yo normalmente en la calificación me echo ahí la carreta final, me creo el que sabe de cine, que le doy un enfoque histórico, que si me entretuvo, que la música, pero pues sin verla ni modo, y con sus comentarios, pues le voy a dar un 1, porque ¿qué más puedo dar? La han estado criticando todo el tiempo, de pronto con lo que pude preguntarles frente a si me demuestra Stalingrado, si me demuestra un inicio, un fin y un desarrollo, un final. Digamos lo que dijo Cristian, que necesita un narrador para que entendamos qué está sucediendo, pues ni porque estuviéramos viendo la película esta del marranito que tiene, ¿cómo se llama? En fin, La de Iván Duque, el puerquito valiente. ese, ese, que tiene un narrador llamado Uribe, ese mismo. No, pues le voy a poner un 1 porque ¿qué más? No sabría decirles. Los comentarios son horribles. O sea, horribles hacia la película. Y ya. Bueno, en lo personal, ¿cuántos Joseph Stalin le doy a Stalingrado? Obviamente no es la que película, creo que es la película más desastrosa que he visto en el tiempo que llevamos haciendo el podcast. O sea, yo pensé que La Momia nunca algo la iba a superar. Y eso que en algún momento Juancho propuso que analizáramos El Paseo, no me acuerdo cuál fue. Yo le doy, una mentira, voy a decir primero los motivos de la calificación. Sí, es una película malísima, visualmente es asquerosa. Lo que le rescato sería lo siguiente. El hecho de que la película gire en tres idiomas, como en alemán, ruso y japonés, es interesante. Eso merece otra discusión, o sea, se nos podría ir otro podcast hablando de por qué el cine debería ser más inclusivo con los lenguajes locales, nativos, porque digamos, obviamente es que el inglés es el idioma del comercio, de la industria, del que mueve el dinero y todo se va a hacer en inglés, pero por respeto, quizá, no sé, bueno, esto es más denso, pero por respeto pues debería hacerse con los idiomas locales, ¿no? Y bueno, el hecho de que lo hayan hecho acá, eso sonó raro, pues como que le suma uno que otro puntico, unas décimas a esa calificación. Si hablo, digamos, de esa percepción de que lo que se hizo acá no fue contar la gran historia de Stalingrado, sino una microhistoria, algo más particular, algo más pequeño de la misma, puede que le sume otras décimas a la calificación, pero, pero es muy poco. Yo creo que le daría, sumando esas décimas que acabo de mencionar, un 0,5 a la película, no más. No la vean. Escuchen el podcast solamente y no se la vean. Palo, pero palo, palo. No, pero es ¿Cuánto que, dura la pues, película? Ahorita 3 horas. como 2 horas 2 horas 15. y 2 horas y cuarto, creo. Marica, mala y larga. No, men, pero es que. No, men, No, no. sumando estas tres calificaciones con el tridente por excelencia de la Unión Soviética, con Lenin, con Stalin, con Trotsky. A propósito, Juancho, nosotros en México no fuimos a la casa de Trotsky. F por nosotros. Una calificación desastrosa, 0,83. O sea, a este man le toca repetir a Fyodor, a Lenin, como en hacer nuevas películas. Síganlo intentando, sigue participando, porque esta no fue en definitiva la peor calificación que hemos dado en el podcast. Y veníamos también, muchachos, veníamos del pianista, veníamos de Dunkerque. ¿Qué nos pasó? Pero era necesario hablar de la Unión Soviética. O sea, el tema estaba bueno. Otra cosa es que veníamos golpe tras golpe con peliculazas, ¿no? Lo dice Cristian, el pianista, Dunkerque, o próximamente
La tumba de las luciérnagas y viene esta porquería que ni siquiera me la he visto yo. Pues baja ahí el talón, pero yo creo que se desarrolló bien. Soy como el optimista frente a los capítulos, ¿no? Como que sé que es ese tipo de comentarios que uno sabe que es una porquería, pero igualmente no, sí, lo hicimos, sí, estuvo bien el capítulo. Gracias, Stalingrado, la película, por existir, por darnos este capítulo de qué hablar y por burlarnos y las risas, ¿no? Me la voy a ver qué tanto, ahorita me encanta. Ahorita bajo el pedestal a Dunkerque y pongo ahí Stalingrado rusa. Bueno, sí, sí, muchachos, la próxima película es La tumba de las luciérnagas y poco a poco el podcast en este especial de la Segunda Guerra Mundial ha ido migrando del occidente al oriente, ¿no? Nos fuimos del extremo de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de Alemania, ahora en la Unión Soviética, y nos vamos ahora para el archipiélago nipón, a hablar de una de las películas animadas, creo que más buenas, o las más interesantes que algunas veces, bueno, que se haya hecho alguna vez. En este caso, una película de estudio Ghibli, viejita, pero buena, para soltar lágrima, para llorar, para valorar a sus hermanos, con una invitada muy especial, como lo es Paula Bateman. Ella nos acompañó de forma muy juiciosa en ese episodio que salió muy interesante este próximo 9 de octubre. Entonces, no siendo más, Stewart, ya, nos vamos, Stalingrado. Adiós. Menos mal, o sea, la verdad, el episodio ojalá hubiera durado esos 5 minutos porque la película no lo valía la pena, pero el tema nos motivó. Entonces, pues sí, nos vamos muchachos, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, no se olviden sintonizarnos, por favor envíenos dinero, estamos presentando problemas, no tenemos con qué comer, les rogamos les rogamos en serio que nos envíen dinero, nos vamos a morir de hambre muchachos. Adiós. Ya habló el foráneo. Sobre todo yo, ñero. Yo qué les iba a decir, ay, se me olvidó. Ah, no, mentiras. Quienes todavía nos siguen acá en este episodio de Stalingrado, tenemos que mencionarles algo importante y es que hoy lo deben estar escuchando o en este episodio se lanza el viernes 2 de octubre. Hace unos días se estaba celebrando el Día Internacional del Podcast y de verdad mil y mil gracias a toda la gente que nos etiquetó, que nos tiene presente en sus comentarios, que nos tiene como uno de sus podcasts favoritos, un proyecto que como les hemos mencionado es relativamente nuevo, no tenemos ni 6 meses de haber empezado esta aventura, con muchísimos episodios, aprendiendo sobre la marcha, con un trabajo de equipo sumamente impresionante. O sea, ustedes nos escuchan acá los tres echando carreta a diestra y siniestra, pero en el backstage está Sharon, una diseñadora gráfica, una tatuadora sumamente profesional. Estas portadas de los episodios no serían posibles sin ella. Entonces, quienes están en Bucaramanga, quienes están en el área metropolitana, síganla, el trabajo en serio de ella vale totalmente la pena, muy recomendada y denle mucho amor a la página, se las dejamos en la descripción, se las dejamos en los comentarios del episodio. Con este desastre, con este 0,8 para Stalingrado, nos despedimos y nada, pues viene Luciérnagas, el panorama promete mejorar. Y como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este hijo de puta podcast, este desastre que acaba de suceder. No sé qué pasó. De Luciérnagas que ya viene. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Y qué bonito es! ¡Muere el capitalismo!